Este pasado fin de semana fue un fin de semana de trabajo para varios parlamentarios, los de la Comisión de Trabajo del Senado, que están revisando la reforma previsional. Maratónicas sesiones durante estos 2 días del fin de semana. Esta comisión aprobó lo que sería, y varios reconocen, como el corazón de la reforma previsional. Entre las principales indicaciones admitidas se encuentran la definición del destino del 6% de cotización adicional, la disminución de los años mínimos de cotización para las mujeres y finalmente el 2,5% adicional de cotización destinado a equilibrar las pensiones de hombres y mujeres. Gonzalo Holguín, muy buenos días. Hola, Gonzalo. Muy buenos días, Tomás Cátez. Y pasadas las 19 horas de este domingo, la Comisión de Trabajo del Senado aprobó indicaciones esenciales de la reforma al sistema previsional. Incluso durante la sesión, el presidente de la instancia, el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, afirmó que se aprobó el corazón de la reforma. Esto luego de una doble jornada extraordinaria en la sala de sesiones del ex Congreso en Santiago, en la que participaron, por cierto, los ministros de Trabajo, Janet Jara, y Hacienda, Mario Marcel. Este último incluso aseguró que se cumplió el propósito inicial de crear un sistema mixto de pensiones. Un día antes, en todo caso, en sesión sabatina, se trató de la nueva organización de la industria, destacando el nuevo rol del Instituto de Previsión Social de prestar servicios de soporte a las AFP, las que tendrán la facultad de subcontratar esa función de un ente público. El sábado se aprobaron además los fondos generacionales en reemplazo de los multifondos. Dicho en simple, según la edad de la persona, se incorporarán a un solo fondo que tendrá una escala de inversión y que a medida que se acerquen a su jubilación irá cambiando el nivel de riesgo. Mientras más joven, más riesgoso; mientras más cercano a la jubilación, menos riesgoso. Este domingo, la jefa de la cartera de trabajo señaló que ya se aprobó la parte más sustancial del proyecto y que espera que puedan continuar de forma positiva durante esta jornada de lunes. Se ha aprobado 1/3 de las normas en términos cuantitativos, pero queremos señalar que en términos cualitativos, que es el objetivo principal del proyecto, aquí se ha aprobado la parte más importante. Cabe señalar que entre las principales reformas aprobadas este fin de semana se encuentra esta definición de un paquete total de 8,5% de cotización adicional. De ese porcentaje, ya lo sabemos, el 6% será con aporte del empleador y se desglosa con un 4,5% de destino directo a las cuentas de cotización individual y un 1,5 irá al modelo de seguro social. El restante, este seguro social, estará compuesto por el llamado bono tabla para equiparar las pensiones de hombres y mujeres a igual cotización en vida laboral, y también está incorporado el seguro de invalidez y sobrevivencia, que ya se aclaró una serie de ocasiones, es un seguro que ya existe y que termina de componer el 8,5 en régimen. Para el senador Coloma, el logro de un acuerdo que fija este 6% es uno de los pilares de la reforma previsional y enfatizó en que esa es la forma de hacer cosas grandes. Yo quiero destacar lo que se ha aprobado hoy día, particularmente respecto de aumento de 6% de cotización individual. A nuestro juicio está el eje del nuevo sistema. Esperamos seguir, pero así se hacen las cosas grandes. Otro punto que fue aprobado este domingo y de manera muy significativa corresponde a una de las tensiones que se mantenía en la tramitación. Es disminuir el requisito para que las mujeres puedan acceder al aumento de las pensiones de los actuales jubilados, mientras que para los hombres se va a mantener en el mínimo de 20 años de cotización. Para las mujeres disminuyó de 13 a 10 años, un logro agridulce para el oficialismo, pero que de todas maneras va en la línea de lo que habían planteado senadoras, mujeres del Senado de la República, que habían presentado una indicación para disminuirlo a 8 años, finalmente quedó en 10, aumentando el 75.000 mujeres. Sobre los posibles ganadores o perdedores con el camino que ha tomado la reforma previsional, el senador de Evópolis, Luciano Cruzcoque, indicó que a pesar de que este no pueda ser el acuerdo perfecto, era un acuerdo necesario. No es probablemente para ningún sector político el acuerdo perfecto, pero es un acuerdo que era necesario para el país, es un acuerdo que va a proteger los ahorros de los trabajadores, que va a permitir mejor pensión, mejores ahorros. La senadora independiente por el oficialismo, digamos, la senadora Alejandra Sepúlveda, destacó la aprobación del Seguro Social, financiando por el aporte con rentabilidad protegida un préstamo de los cotizantes al Estado. La escuchamos.
Hemos logrado hoy día un avance que era absolutamente, yo diría, inesperado en términos del cronograma de trabajo que teníamos. Hemos logrado tener un nuevo pilar en las pensiones y es el pilar del seguro social. El senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, aseguró que esta reforma se hizo pensando en darle tranquilidad a las personas con el aumento inmediato de las pensiones. Queremos transmitir total tranquilidad. La arquitectura de esta reforma tiene pensada única y exclusivamente la tranquilidad y el aseguramiento de mejores pensiones y de mejores mecanismos de pensiones para todos los chilenos, y el Senado hoy día ha dado un paso muy importante en ese sentido. Según una minuta de gobierno que circuló durante este fin de semana, la reforma podría subir de modo inmediato las pensiones de 2,8 millones de chilenos y chilenas, con incrementos de hasta el 35% en sus jubilaciones. También, en todo caso, hay opiniones en esta minuta. Dice, es sorprendente que algunas voces del debate ahora cuestionen el aumento de la cotización individual a pesar de que tiene gradualidad. La única diferencia del proyecto actual con el presentado inicialmente es que este consideraba un aumento de 6 puntos en 6 años, mientras que ahora es un aumento de 7 puntos, pero en 9 años. Esto significa un aumento de las cotizaciones menor al 1% anual. En ese marco también hay que decir que una cuestión de opinión ciudadana, en las encuestas que han aparecido y se han hecho públicas, hay... A ver, ¿tenemos algún problema de comunicación con Gonzalo Holguín? A ver, algunas cosas sobre todo esto. Con respecto a la estabilidad de la reforma. O sea, ¿por cuánto tiempo es este acuerdo? Ya empiezan a surgir las primeras diferencias. Ahora, cuando se llega a un acuerdo y hay diferencias desde el inicio, quiere decir que hay un problema. O es que hay cosas que no se discutieron porque no se podían discutir, porque no se iba a llegar a acuerdo y por lo tanto ahí quedaron. O simplemente llegar a un acuerdo y hay mala fe de alguna de las partes. Son las dos posibilidades. Es una o la otra. ¿Por qué? Porque resulta que si se escuchan las declaraciones de Ricardo Lagos Weber, senador del PPD, de la ministra Jara, ellos dicen que este es un acuerdo prácticamente transitorio porque el objetivo final es eliminar la AFP. Y por lo tanto en algún momento van a tener que seguir adelante para la eliminación de la AFP. Por lo tanto, para ellos sería un acuerdo absolutamente transitorio, otros dirán frágil, hasta que tengan alguna mayoría suficiente para eliminar todo esto. Para la derecha, este es un acuerdo definitivo, por lo menos en el mediano o largo plazo, y eso lo ha dicho el presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, que fue uno de los negociadores por parte de la derecha o de la oposición de este acuerdo. Esta diferencia es fundamental. Porque si esto es así, si es que el oficialismo sostiene que esto es transitorio, todo este acuerdo es frágil. Es un acuerdo absolutamente temporal. Y por lo tanto el tema previsional va a seguir pendiente. Como algunos dicen que todavía el tema constitucional sigue pendiente. Este aspecto no ha sido dilucidado, no se ha conversado. Nosotros aquí varias veces cuando se estaba negociando dijimos, bueno, pero ¿se está conversando esta parte? ¿Por cuánto tiempo? ¿Hasta cuándo? Yo sé que los políticos no cumplen con su palabra, es verdad. O sea, las cosas que dicen que van a ser por un montón de años, después ya no lo son, etcétera. Un montón de cosas. Pero llama la atención que esto se esté ya discutiendo cuando se está votando. Vamos a retomar el contacto con Gonzalo Holguín. Gonzalo, te escuchamos nuevamente. Sí, básicamente para referirnos a parte de lo que tú señalabas respecto de la proyección que tiene este acuerdo político de la reforma previsional. En la oposición dicen este es un acuerdo que tendrá vigor y vigencia durante décadas. De hecho, ha habido parlamentarios que expresamente han dicho estas últimas semanas, esperamos que con esto se cierre el debate previsional por los próximos 30 años. Evidentemente, esos son parlamentarios de Chile Vamos, se les acusa de tener la intención de cerrar este debate para que no sea una deuda pendiente aún durante un eventual gobierno de su candidata presidencial, Evelyn Matei. Esa es una acusación que han hecho desde el Partido Popular.
el oficialismo, pero por otra parte tenemos voces como las del senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, que nos señaló en los micrófonos de la radio la semana pasada que si bien van a apoyar este acuerdo, respaldan a la ministra Janet Jara, entienden que los contenidos de esta reforma en materia de separación de la industria representan un paso en la dirección correcta, una fase intermedia, pero que no son el objetivo central, que tiene que ver con eliminar las AFP y crear alguna entidad administradora o inversora de fondos de carácter público sin fines de lucro. Ese es el desafío velado que evidentemente va a seguir vivo si es que las cosas van como han ido ocurriendo. Y evidentemente, Tomás, no alcancé a escuchar si hiciste alusión a aquello, pero está este compromiso político que ha hecho durante la jornada de domingo la ministra de Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, de que durante el mes de marzo se va a presentar un proyecto de ley para la creación de un inversor público de fondos de pensiones, cuestión que no va a estar dentro de la tramitación de la reforma previsional, que evidentemente, si uno va sumando esta propuesta, además el hecho de que se disminuyeron el umbral de años para que las mujeres sean beneficiarias del bono garantía de 3 a 10 años, uno ve que evidentemente el Ejecutivo está haciendo esfuerzos por alinear los votos de su sector e ir haciendo las modificaciones necesarias para que no haya desangrado, incluso ni siquiera por una cuestión de votos, porque quizás los votos van a estar incluso con algún grado de disidencia. Lo que quiere el Ejecutivo es poder decir que en la historia de la ley hubo transversalidad y que incluso sus propias fuerzas de manera lo más mayoritaria posible van a apoyar la reforma, y evidentemente Tomás Cati va a generar molestia la idea de que en paralelo a la tramitación de la reforma, que todavía tiene alguna posibilidad de ser ley dentro de las próximas 2 semanas, después de marzo se activa una discusión que va a estar por fuera, que va a crear eventualmente un inversor público de fondos de pensiones. Oye, lo otro que sobre lo que surgen dudas es el impacto fiscal. ¿Por qué? Porque resulta que sabemos que en el último tiempo la Dirección de Presupuesto, el Ministerio de Hacienda han dado palos de ciego en materia de gasto fiscal, de equilibrio de las finanzas públicas, de sus proyecciones. Y aquí lo que hay es una proyección de gasto, ¿no es cierto? Y si se han equivocado tanto en el último tiempo, naturalmente que existen dudas. Resulta que intervino la semana pasada el Consejo Fiscal Autónomo pidiendo todos los antecedentes y ha organizado sesiones de trabajo con el Ministerio de Hacienda para entender exactamente cuáles son las proyecciones de Hacienda y por lo tanto hacer su propio análisis. ¿Cómo es posible que se vote la reforma sin tener claro lo que puede opinar el Consejo Fiscal Autónomo, que justamente su misión es esa, informar desde el punto de vista independiente acerca de cuál es el futuro de las finanzas públicas respecto de una serie de proyectos o respecto del estado de las finanzas públicas en general, y no lo sabemos, están votando sin que se sepa esto? ¿Cómo se entiende esto? Y la segunda pregunta es que resulta que esto va a originar una deuda del Estado. O sea, obligadamente los trabajadores chilenos tienen que dar un préstamo al Estado. Están obligados y el Estado se compromete a devolverlo en 20, 30, no sé cuántos años más. Pero resulta que se acordó que esta deuda del Estado no se incorpore a las cuentas públicas. O sea, se excluye de la totalidad de la deuda fiscal, porque resulta que si se incluyera, bueno, tendríamos una nota más mala de la que tenemos actualmente. Y yo no sé si aquí, tú nos podrás contar, esta es una torpeza en el sentido de que no se van a dar cuenta que los inversionistas, los que le prestan plata a Chile, no se dan cuenta que están sacando una parte de la deuda o escondiéndola de las cuentas públicas justamente para obtener préstamos en mejores condiciones. ¿Es que el ocultamiento tan evidente de algo va a surtir algún efecto? Esto se discutió, ¿no? Te he hecho 2 preguntas. Sí, todo esto debería resolverse, Tomás, en las próximas horas en la Comisión de Hacienda. ¿Qué podemos decir? Que además del Consejo Fiscal Autónomo podemos sumar a los propios senadores. El último informe financiero, que recordemos, siempre explicamos, los informes financieros básicamente van justificando la matemática, el financiamiento de un proyecto de ley, cualquiera este sea. La reforma de pensiones evidentemente tiene mucha intención de que los números son veltados, de que, como se ha dicho hasta el cansancio, haya sostenibilidad en el modelo que se va a financiar, en que el préstamo efectivamente primero corra con gasto fiscal y después vaya migrando a un modelo en donde finalmente el afiliado o la afiliada va financiando esta cuestión que se va devolviendo en deuda con los intereses cuando la persona se vaya jubilando. Este informe apareció el día jueves. Lo que nos han dicho
más cercanos a las negociaciones es que a medida que los senadores de la Comisión de Trabajo iban discutiendo el acuerdo con el Ejecutivo, los componentes más relacionados con la Comisión de Hacienda no estaban siendo tan profundamente tratados. Una explicación que podríamos encontrar a eso es que a medida que iban cambiando las propuestas, el costo que le significaba al Estado iba también variando. La última propuesta de indicaciones se terminó de fraguar durante la jornada de martes en la noche. Entonces, estamos hablando de una cuestión que se ha resuelto en horas, en días. ¿Y cuál es el cuestionamiento que está sobre la mesa? Que la Comisión de Hacienda del Senado no ha estado tan encima de esta tramitación como uno imagina. Durante esta semana va a tramitar a conciencia. El mensaje Tomás que se nos ha dado a nosotros es que la Comisión de Hacienda no va a aprobar el informe financiero en 6 horas o en una tarde o en una mañana. Podrían ser por lo menos 2 días de trabajo intenso, por lo menos 2 y quizás más. Veremos cuál va a ser finalmente el acuerdo político que se va a tomar esta semana. ¿Esto por qué? Porque los senadores de la Comisión de Hacienda, que ojo, no va a estar el senador Coloma. De nuevo perdimos a Gonzalo Holguín. A ver, aquí hay algunas cosas. Si el país sigue creciendo poco, yo creo que va a haber pocos recursos, oye, ya no hay, pocos recursos para financiar la reforma. Yo creo que hay que tener esta cuestión clara, porque si están faltando los recursos para salud, para el Ministerio Público, para los tribunales de justicia, estamos complicados en cuanto a acceso, en cuanto a recursos. Vamos a ver cómo eso se resuelve. Eso por una cosa, eso por una parte. Y lo segundo, hay que recordar que el Fondo Monetario Internacional había señalado que la PGU no solamente había dificultades para reajustarla por el impacto que tiene en las finanzas públicas, sino que incluso había señalado hace algunos meses solamente que era necesario incluso focalizarla. O sea, que no fuera universal, justamente por la estrechez de las finanzas públicas y porque siempre en todos los países el tema de pensiones tiene un impacto muy grande en los equilibrios fiscales. Por lo tanto, una de las grandes discusiones es que si esto está financiado o no. Volvemos contigo, Gonzalo. Uno de los factores que ha dicho el ministro de Hacienda, Mario Marcel Tomás, que de alguna manera entrega una luz clara, yo diría quizás una de las pocas, para ser bien franco, respecto de cómo se va a sostener financieramente esto, es este remanente que quedó de la pensión garantizada universal. Recordemos que en algún momento esta reforma tuvo en medio de su discusión que la PGU iba a llegar al 100% de cobertura. Bueno, finalmente eso no fue así y se quedó en un 90%. Al quedarse en ese 90%, ese remanente, esa diferencia, queda en Tesoro Público para ir directamente a financiar lo que se llama el bono garantía, que es este bono que aumentará las pensiones de los actuales jubilados en una unidad de fomento, 38.400 pesos por década cotizada, y eso va a permitir que en el primer momento, en los primeros meses de la entrega de los recursos de la reforma, finalmente se pueda sostener, entendiendo que la manera en que va a entrar en régimen con el préstamo de los afiliados va a ser paulatino. Eso también involucra la pensión garantizada universal. La PGU se va a pagar a 48 meses en total. Finalmente los primeros 6 son los más significativos para los mayores de 82 años de edad, que van a incorporar, entiendo, cerca de 600.000 personas. Y después viene el cuestionamiento que tú estás planteando. Esta semana será el momento de analizar los efectos financieros de la reforma y no den por descontado que en esto haya complejidades. Recordemos que en la Comisión de Hacienda del Senado la reforma del expresidente Sebastián Piñera también lo pasó mal. Y esto también tenía que ver con la manera en que se sostiene la deuda pública, en la manera en que se expresa el sostenimiento de una serie de elementos de esta reforma que van a venir con cargo al Estado, como lo quería en algún momento de impuestos generales. Tomás. Ahora, digamos que, a ver, lo que podemos concluir, ¿no? Desde todo punto de vista, desde el punto de vista político, desde el punto de vista del financiamiento, desde el punto de vista de las dudas, lo que gana y pierde cada una de las partes a nivel político, es que esto que se ha aprobado, que efectivamente se ha tratado de esgrimir como un gran acuerdo, ¿no? Que deja fuera los extremos, que habla de una buena muñeca política, que habla de un buen trabajo finalmente después de muchos años. Algunos están sacando incluso cuentas de lo que significaría para el presidente Gabriel Boric poder tener una reforma como esta después de lo que intentaron hacer sus antecesores. En fin, hay una serie de cuentas que se están sacando. Pero el tema es que el acuerdo es más que frágil, o sea, todavía está en una etapa muy primaria de su discusión. Es verdad que llevamos un montón de tiempo, pero desde el punto de vista de la creación de una ley es una etapa muy primaria, y de ahí que llama la atención que haya tanta certeza de que esto va a avanzar así,
cuando todavía le faltan por lo menos un trámite y eventualmente un tercero si es que llega una comisión mixta con cambios desde la Cámara de Diputados. Ahí en la Cámara de Diputados la dispersión de votos es mucho mayor que en el Senado. Por supuesto, y ahí estará la madre de todas las batallas, el tercer trámite constitucional, la Cámara de Diputadas y Diputados. Evidentemente el Ejecutivo ya ha dicho, lo dijo el fin de semana, ojalá este proyecto no llegue a comisión mixta, o sea que no haya ningún elemento que sea derribado al punto que no tenga los 77 votos que va a necesitar por mayoría absoluta en la sala de la Cámara. La dispersión de fuerzas es significativa y también, ojo, las reacciones ya que han habido en torno a este anuncio que hizo la ministra Jara de que se va a presentar aparte una iniciativa para crear algún inversor o administrador público o estatal, cuestión que evidentemente ha generado molestia y que hay algunos ya parlamentarios de oposición que han dicho que si esto persevera en los términos en los que nosotros no nos gusta o sospechamos que traiciona de alguna forma las confianzas, nosotros estaríamos en libertad de decidir si es que efectivamente vamos a apoyar algunos elementos de esta reforma. Yo diría, y esto quizás sea un poco más opinión, Tomás Cati, que hay una cuestión que está separada. Por un lado es si el debate se cierra o no se cierra. Eso tiene su propio carril. Probablemente esta reforma no va a lograr cerrarlo por completo. Pero otra cosa es si eso significa que la reforma se va a rechazar o no. Y después está el tema del año electoral. ¿Qué dice un parlamentario? Y esto aplica para cualquier sector político. ¿Qué le dice un parlamentario a la ciudadanía votando en contra de la reforma al sistema de pensiones, cuando ésta, en su debate, por actorías de todos los sectores, quizás no del Partido Republicano, ha reconocido que va a aumentar pensiones actuales, que va a aumentar pensiones futuras, que la cotización adicional va a la capitalización individual de manera íntegra, está bien, está este mecanismo de préstamo, que las encuestas, la encuesta CADEM muestra que mayoritariamente los ciudadanos chilenos están de acuerdo con el mecanismo de préstamo. Está bien, no es avasalladora, digo la cifra, es un 58%, pero en general, si uno mira todos los elementos estadísticos que muestran en la opinión de la ciudadanía, al chileno le está pareciendo que esto es un acuerdo más bueno que malo, por decirlo así. Quizás no el mejor, pero más bueno que malo. Entonces, en esa circunstancia uno se pregunta y veremos qué es lo que pasa, Tomás Cati. Los diputados, las diputadas estarán en año electoral en condición de votar en contra de una reforma de pensiones después de lo mucho que ha costado conseguirla y de los efectos que está prometiendo que va a tener, que es aumentar pensiones actuales, aumentar la PGU y comprometer más competencia para disminuir las comisiones del sistema de aseguradora de fondos de pensiones. Sí, con respecto al inversor estatal, eso no entró en el acuerdo. La pregunta es, ¿no entró porque es un tema tabú? ¿No entró porque si entraba esto se iba a demorar un montón? ¿Por qué no entró? Porque resulta que el inversor estatal a mí me parece que es un elemento esencial de la reforma. Porque en eso consiste justamente el que haya que haya mayor competencia para la AFP, más allá de que haya competencia entre ellas, de que bajan las comisiones, de que va a haber una licitación de stock cada 2 años del 10%. En fin, se establecieron más reglas de competencia. Algunos dicen que esto afecta el derecho de propiedad de las AFP. Hay toda una discusión. Pero resulta que esto quedó fuera, el del inversor estatal, porque no había acuerdo. ¿Por qué quedó fuera? Efectivamente, no formó parte del acuerdo por una cuestión de que fue de alguna forma una línea roja para la oposición y también por una cuestión del Ejecutivo de ser pragmático y entender que había que elegir las batallas, entender que la fórmula a la que se pudo llegar es este Instituto de Previsión Social fortalecido, si se quiere, que va a formar parte del rol del mercado de las aseguradoras de fondos de pensiones y que quienes defienden este acuerdo dicen, esta es la opinión de quienes lo defienden, no se malentiendan, que el IPS entre al modelo sí va a generar un problema para las AFP, porque de alguna manera el soporte que tiene para poder acompañar, por ejemplo, a un inversor extranjero que quiera adquirir por medio de licitación el stock de los afiliados en los porcentajes que sea, va a poder subcontratar al Estado básicamente con la estructura ya pagadora que tiene de fondos, y eso va a hacer que el servicio que se instale con mayor rapidez, que le signifique menos costo y que sea más eficiente para los afiliados, entendiendo que actualmente el Estado es el que paga la pensión garantizada universal y al menos desde que hubo algunos problemas al comienzo no se supo más de problemas de pago de la PGU para los afiliados, entonces esa es una garantía que se da. Yo diría que la respuesta más corta, Tomás, es pragmatismo en el gobierno, en ceder las cosas que sabía que tenía que ceder y oposición de los parlamentarios de Chile Vamos que no estaban por discutir eso profundamente porque consideraban, y esto lo dijo el senador Rodrigo Galilea, que si querían un inversor estatal o un inversor público se necesitaba una legislación especial. Esa legislación especial a la que se refería el senador Galilea es lo mismo que está haciendo el gobierno ahora, es presentar el
el proyecto aparte. ¿Por qué? Porque quieren que una entidad pública dé garantías de no ser anticompetitiva, de alguna manera de estar en una carrera justa con el resto de las personas o de las instituciones y entidades privadas que van a ir por los fondos. Bueno, eso es una conversación que tiene que tener la oposición. Lo cierto es que, de nuevo, Tomás Cati, es posible que este anuncio puede que genere, que socave de alguna forma un poco más la disposición que tienen los parlamentarios de derecha de votar a favor de la reforma. Yo creo que no, sobre todo en Chile Vamos. Chile Vamos no tiene margen para oponerse a esta reforma internamente porque los artífices de este acuerdo son Renovación Nacional, Evópoli y la UDI a través de Rodrigo Galilea, Juan Antonio Coloma y Luciano Cruzcoque. Gonzalo, ¿quién ganó? Y, a ver, te hago esta pregunta por lo siguiente. Es un acuerdo, es una negociación y todas las partes ceden. Pero el plan del gobierno era eliminar las AFP. Ese era el plan. Esto comenzó a diluirse después de la derrota del proyecto constitucional, el primero. Y comenzó, naturalmente, el programa de gobierno a destruirse. Finalmente se llega a un acuerdo. ¿Pero quién gana con este acuerdo? Algunos dirán, ganan las personas porque van a aumentar la jubilación, etcétera, etcétera. Algunos. Otros dicen que no tanto porque resulta que las personas van a tener, las que tengan la cotización individual, menos pensión que las de hoy, dicen algunos, porque las rentabilidades financieras hoy día son menores que las de antes y por lo tanto se requeriría incluso una cotización mayor. Lo cierto es que las cotizaciones aumentan en un 85%, no es poco, más allá del destino que se tengan. Todos sabemos cuál es el destino ahora. Pregunta, ¿quién ganó y quién perdió? Si tú tuvieras que hacer un balance final. Se le preguntó ayer a la ministra de Trabajo, Janet Jara, qué fue lo que más le dolió ceder. ¿Y qué dijo? Que no se eliminaran las AFP. Así, muy francamente, y habló que evidentemente era un objetivo del gobierno eliminarlas, que pasaran a tener otro nombre, que funcionaran de otra forma. Considera que las AFP dañan la legitimidad de la cotización adicional. ¿Por qué? Porque el modelo de, digamos, cotizar en AFP, que las asegurara de fondos de pensiones... Se nos fue, ya, se nos fue. Tenemos algún problema de comunicación con Valparaíso. ¿Quién ganó? ¿Tienes una opinión, Catalina? Mira, es que yo sostengo que me parece que es un poco prematuro hacer un balance de quién ganó y quién perdió. Porque la verdad es que, como lo que decía recién, ¿no? Me parece que es muy frágil todavía. Esta que estaba comentando Gonzalo, que es una declaración de la ministra Jara ayer, en donde ella dice que lo que más le dolió fue no terminar con las AFP. Va en línea con lo que estábamos hablando, ¿no? Esto de que en marzo se va a ingresar un proyecto de ley para la creación de un administrador financiero estatal. En fin, todavía hay muchos puntos, sobre todo ese que tiene que ver con la administración de los fondos, que son muy frágiles. Entonces, claro, uno puede ver, claro, ganan los pensionados, porque si es que esto se aprueba, los pensionados actuales, no los que ya están jubilados, porque suben sus pensiones, no mucho, pero en algo suben y eventualmente las próximas generaciones. Pero a nivel político, yo diría que más bien la oposición, si es que se mantienen las AFP y el 6%, que era como el 6% para cotización individual, que era como lo que ellos defendían en ese momento. En el momento en que comenzó la discusión, que yo reitero, no está para nada terminada. Todavía está en la cuesta arriba. Yo creo que gana el gobierno. ¿Sí? ¿Por qué? Yo creo que gana el gobierno por una razón. Porque después de la derrota en el plebiscito constitucional, donde uno de los argumentos fue todo a la cotización individual, ahora ya no es todo a la cotización individual. Yo creo que ahí hay un elemento, porque, a ver... porque se va algo reparto, claro. Claro, Sí. Porque resulta que la derrota ya se produjo hace rato, se produjo en el primer plebiscito constitucional. Lograr de la derrota, obtener algo, después de esa derrota, que fue una derrota masiva además, yo creo que es un éxito para el gobierno. Pero hay un segundo éxito a mi juicio, que es a futuro. Ya se abrió la puerta. Ya se abrió la puerta para modificar esto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el gobierno, o el oficialismo, digamos, mejor, el oficialismo, teniendo otras mayorías, y anuncia que va a seguir con el plan para eliminar la AFP. Si eso es así, ¿podría la derecha, la oposición en este caso, retroceder a un estado, al estado anterior? No. Por lo tanto, si de ganancias se trata, la ganancia del gobierno, o del oficialismo mejor, es definitiva.
la pérdida, por lo tanto, de la derecha definitiva, y lo único que puede ocurrir en el pasado es que siga ganando el oficialismo, porque ya no hay vuelta atrás. Entonces, de ese punto de vista, la victoria parcial, digamos así, del oficialismo es parcial, pero puede ser una victoria mejor en el futuro para ellos. La derrota de la derecha, o sea, lo que se dio, es definitiva y ya no hay vuelta atrás. Y desde ese punto de vista, yo creo que gana más el oficialismo. Claro, el tema es que la cotización individual, claro, efectivamente incorpora estos puntos a reparto, entre comillas, a algunos les da como tirra esa palabra, pero porque se aumentó del 6%, que en algún momento, ¿te acuerdas tú? Cuando pasó por el primer trámite en la Cámara hasta se borró ese 6%. Ni siquiera había un aumento en la tasa de cotización. Ha habido muchos cambios y claro, efectivamente cuando se abre, cuando se mueve el umbral, ¿no? Cuando se traspasa el límite, claro, efectivamente hay una ganancia de quienes sostenían que se podían hacer cambios. De hecho, ingresa al Instituto de Previsión Social, no como administrador, pero sí con un rol importante. Eventualmente podrían ingresar, si es que se aprueba, otro administrador. En fin, efectivamente hay un cambio. De hecho, así lo decía el ministro Marcel ayer en relación a que se terminaba el mercado de las AFP. Se acaban los multifondos también. Comienza a funcionar algo muy parecido que tiene que ver con la edad, sí. Exacto, y los fondos generacionales, la edad para perder menos cuando uno está a punto de jubilar, pero efectivamente hay varios cambios en el mercado. No se terminan las AFP, que era el objetivo principal, pero hay un cambio radical. Ahora, yo creo que hay que mirar la estabilidad financiera del país. En régimen, el costo para el Estado es de 3.000 millones de dólares al año. Es harto, no es poco, más aún para las finanzas actuales del gobierno. Entonces, fíjense que para la ley de presupuesto de este año, lo que se produjo es una reducción del proyecto de presupuesto original presentado por Mario Marcel de 600 millones de dólares. Y ustedes se dan cuenta todas las quejas que hay, todos los lamentos que hay por 600 millones de dólares. Bueno, resulta que esto en régimen el costo va a ser de 3.000. Por lo tanto, yo creo que el informe del Consejo Fiscal Autónomo debiera mirarse con atención, porque Mario Marcel se ha equivocado harto en sus proyecciones. Entonces, eso es lo primero, porque si está desfinanciado, yo creo que estamos hablando de más, porque cuando no hay plata nomás. No se puede inventar la plata. Y lo segundo, que habrá que mirar, yo diría que con atención, es la discusión que viene del inversor público, porque resulta que si eso se entrampa, yo creo que va a ser tema de campaña. Va a ser un tema de campaña que va a estar permanentemente vigente. Lo tercero es que va a ser Evelyn Matei, porque lo apoyó pero tibiamente, digámoslo así. ¿Cuál va a ser el pronunciamiento de todos los eventuales candidatos? Y por último, yo diría que yo no sé si va a haber unas conversaciones ahora que se está votando por un plazo de estabilidad del sistema previsional o no. ¿O este es un acuerdo precario? Puede ser, pero que quede claro. Ya se están hablando, ya hay diferencia entre un sector y el otro, y por lo tanto yo creo que para la ciudadanía debiera quedar claro qué es lo que se pretende. Ahora, yo sigo pensando que el proyecto de reformas del gobierno terminó con el primer proyecto constitucional, y por lo tanto todo esto es obtener lo que se pueda después de la derrota, porque no hay otro espacio. Y desde ese punto de vista todo es ganancia. Todo es ganancia. Todo es ganancia. Aun cuando ese 6% vaya todo a las AFP y la otra parte que se aumentó vaya a reparto, por ejemplo. Claro. Pero, por ejemplo, a ver, este asunto de ustedes recordarán que en algún momento en la reforma previsional se hablaba de cuentas nocionales. Bueno, pero ¿ese préstamo al Estado no tiene algo de eso con otro nombre? Algo hay. Por eso yo digo algo de victoria o más de algo hay por parte del oficialismo. Y por último, habrá que ver también el impacto que tiene el mercado laboral, porque las empresas chilenas, con el escaso crecimiento que tiene el país, están absolutamente ajustadas, muy ajustadas, y por lo tanto esto es un nuevo incremento de costos. Vamos a ver cuántas resisten, porque además existe un enorme mercado informal en que toda esta discusión que estamos teniendo no les afecta. Es como si vivieran en Marte, en Mercurio, en Saturno. Da lo mismo. Pero ellos también van a tener acceso a algún sistema previsional pagado por otros.
todo esto también tiene efectos, porque la propensión o el incentivo para establecerse informalmente y no estar bajo estas reglas es enorme. Y aquí también viene la intervención del Estado de que la informalidad se termine, o por lo menos tienda a terminarse. Yo no veo ninguna decisión por parte del Estado, porque aquí hay cuestiones políticas para terminar con la informalidad, que es otro aspecto de todo esto. ¿Hay algunos incentivos que se han incorporado, como lo que tiene que ver con un bono por cantidad de años cotizados? 10, 15, 20 años hay una diferencia, pero la verdad es que desde el punto de vista de la pensión que se obtiene no es una gran diferencia. Sí, ahí yo creo que todavía hay un espacio para seguirlo trabajando. Ahora, que la ciudadanía está de acuerdo con que tiene que aprobarse una reforma de pensiones o tiene que cambiar el sistema de pensiones, eso es así. Encuestas hay y datos hay. Según se dio a conocer en la última encuesta Plaza Pública Cadem, el 68% de los encuestados cree que el Congreso debería aprobar la reforma de pensiones, y esto es después de este acuerdo alcanzado entre el gobierno y Chile Vamos. Entre quienes se identifican con la derecha o con centro derecha, el 58% está por aprobar la reforma, así como está, y el 39% por rechazarla, mientras que los identificados con la izquierda o con centro izquierda, el 85% está por aprobarla. Por lo tanto, las cifras son claras y esto es un incentivo para los políticos. Hay elecciones a fin de año y eso es un incentivo para los políticos definitivo. Vamos a seguir hablando del tema de pensiones en las próximas ediciones de Radiograma, porque evidentemente esto está en pleno desarrollo, están votando. La reforma tiene que llegar a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados hay más dispersión de votos, hay más representación de parlamentaria de distintos partidos políticos y por lo tanto alinear cada sector va a ser más dificultoso.